En Memorias que perduran de hoy, nuestra entrevista estará centrada en un deporte, el ciclismo. Nuestro entrevistado ha sido campeón en el país, ha participado de muchas competencias internacionales y una de ellas Montreal. Estamos hablando de Marco Soria Galvarro. Él nació en Catavi, se vino a Cochabamba a los 4 años y aquí precisamente es donde dio rienda suelta a la práctica del ciclismo, representando a Cochabamba en muchísimas competencias nacionales, pero también competencias internacionales. Me siento gratificado de poder entrevistar a Marco Soria Galvarro. Marco, su saludo inicial. Le agradezco mucho por la oportunidad que me están brindando para poder manifestar y hacer conocer mis inquietudes y lo que he sido desde pequeño hasta el momento. Como usted dice, yo nací en Catavi, soy minero, orgulloso minero. Y a los 4 años emigramos a Cochabamba. Mi madre fue maestra y se jubiló maestra y nos dejó el año pasado a los 96 años. En fin, así yo inicié mi vida en Cochabamba. Cochabamba me abrió los brazos. Toda mi vida deportiva corrí por Cochabamba, excepción de un año que representamos a Bolivia, los 3 hermanos, más otro potosino, Luis Avilés. Hicimos la cuarteta y salimos subcampeones nacionales en Santa Cruz. Bueno, entonces, antes de iniciarme, he estudiado primaria en la escuela Germán Buch. Mi madre era mi maestra. Al igual que a todos los niños, nos jalaba de las orejas, de las patillas. ¿No? Y así me crié en casi escuelas básicas, ¿no? Mis hermanos sí estaban en colegios particulares, Instituto Americano, yo era la ovejita negra, ¿no? Ovejita negra. Puro fiscales. Luego, una vez que salí ya de colegio, egresé de la promoción del Instituto Tecnológico, allá en La Muyorina, y luego me fui a estudiar agronomía, de donde egresé profesional como agrónomo. Trabajé 2 años para el Ministerio de Agricultura en un proyecto de la cuenca del río Arque, y mis deseos eran de que yo siempre quería ser independiente, ¿no? Entonces también trabajé como asesor técnico de una productora, de una importadora de agroquímicos. Yo era asesor técnico sobre el manejo y uso de pesticidas. Hasta ahí fue lo que es mi carrera profesional. Ya. Ahora me gustaría que podamos conversar un poco sobre Catavi. Aunque se vino a los 4 años, ha tenido la oportunidad de regresar allá. Exactamente. Yo he vivido todavía mi infancia, he regresado a Uncía, donde mi abuela y mi tía Alicia administraron las aguas termales de Uncía por más de 30, 40 años, entre las dos. Mi tío, hermano de la hermana de mi mamá, era subjefe de empleos en Catavi. También he vivido en Catavi. Yo era pues un pescadito en las piscinas, en las aguas termales de Uncía. A los 4 años yo ya sabía nadar, etc. Entonces, muy apenado, fui el 2018-19 a Catavi a ver, y lamentablemente tuve una sorpresa grande, cómo ha cambiado Catavi del Teatro Simón y Patiño para arriba. Después todo lo que era antes está intacto, pero lamentablemente en muy mal estado. El hospital donde nací me dieron ganas de llorar, la verdad. Es un desastre. Filmé, saqué fotografías, todos los vidrios rotos, un basural,
etcétera. Pero se mantiene el teatro, la pulpería, la maestranza, todo eso, pero por lo menos sigue como antes, aunque falta un poco de mantenimiento. Luego estuve después en Catavi, en Ucía, también viví en Yayagua, todos los centros mineros que están juntos, ¿no? Ya finalmente, ya más grandecito, nos vinimos, ya emigramos definitivamente a Cochabamba. Obviamente algunas vacaciones iba a visitarlos a mis tíos, a Catavi, porque ellos seguían viviendo allá y esa fue toda mi historia en cuanto a mi niñez, ¿no? En cuanto a mi niñez. A Cochabamba estaría llegando por el 57. Exactamente, a los 4 o 5 años. ¿Cómo encontró Cochabamba en aquel tiempo? Bueno, a mi edad de los 4 años, recuerdo la noche en que llegamos y cruzamos un terreno baldío donde había lechuga, que eso queda al lado del ICE Norte. En la Avenida América, donde es el sombrero de Chola. Sí. Todo, porque la casa de mi mamá está sobre la ciclovía, ¿no? A 1,5 cuadras del sombrero de Chola, ¿no? Entonces, esa fue mi área de crecimiento hasta que salí profesional. Ahí me he criado. Entonces yo recuerdo lo que hemos entrado a la casa de mi mamá. La verdad, mi padre compró una casa muy antigua, era un establo lleno de argollas para caballos. Y la casa de mis papás y la de Obando y las de los Canela eran las últimas casas al lado norte. Después era todo bosque. Ahora usted se imagina la población que existe casi hasta el Parque Tunari. Producción de lechuga por esa zona, sí, ¿verdad? Exacto, harta. ¿Por qué? Porque en esa zona hay como ahorita unas 4 o 5 vertientes. Desde mi niñez, las vertientes día y noche funcionan. Todos los aguateros sacan agua de esa zona. Mucha agua, bastante agua, ¿no? Entonces nosotros íbamos, no teníamos agua, teníamos que ir a pie hasta la vertiente, hacer embaldes, lavábamos ropa en la vertiente de la zona que está atrás del ICE Norte. Y esa fue más o menos toda mi experiencia de pequeño. Ya, obviamente luego le conté mis grados de cultura, escuela, colegio, universidad, etcétera, ¿no? Después, a los 15 años, con mi hermana menor, tuvimos la suerte de participar y ser partícipes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Cochabamba. Tuvimos una gran actuación en el Teatro Achá, con nuestro maestro Manuel Rodríguez. Mi hermana y yo tocábamos violín, una orquesta muy completa, muy buena, músicos muy clasificados. Para eso tuvimos que entrenar casi todo un año, practicar casi todo un año. Y quizás esa hubiera sido parte de mi vida, la música, me gustaba. Pero, lamentablemente, mi hermano mayor ya estaba con el ciclismo. Entonces yo era un utilero de ellos, porque yo tenía 16 años. ¿Ya? Mi hermano Guido y José ya corrían. Antes las categorías eran por el tipo de bicicletas, no era por la edad. O sea, el que tenía bicicleta de carrera, automáticamente primera categoría. El que tenía bicicleta Sport, con manubrio palomita, segunda categoría. Y los que teníamos bicicletas de paseo, los Hércules Rallys, sin importar la edad, tercera categoría. Entonces, el 68 todavía, yo era utilero de mis hermanos, iba a todas las competencias, a esperar todo el día, toda la mañana que lleguen, darles sus ropas, con la mochila, etc. Pero eso me empezó a agradar, me empezó a gustar, y el 69 tuve la aprobación de poder competir en tercera categoría. Todavía recuerdo que esa bicicleta tenía 8 soldaduras, el cuadro. Nos encontramos en un basural. Mi hermano Guido la pudo habilitar para que pueda yo usar esa bicicleta. Mi hermano estaba en segunda categoría, era bicicleta Sport, y José era ya en bicicletas de competencia, con manubrios profesionales, todo. Entonces, corrimos la primera prueba hasta Colomi. Era el 12 de octubre del 69, recuerdo que es Día de la Raza, y nos invitaron a correr hasta Colomi.
Bien, entonces partimos por categorías. Tercera categoría, que éramos puros de paseo, sin caja de cambios, combinación directa, sin punteras, nada, así era todo a lo que había. Y semejante subida hasta Huajanqui. Subida y bajada después. Subida y bajada. Y con un patrullero cada categoría. Bien, yo primera vez que estuve, había entrenado día antes con mi hermano. Ya. Bueno, eso es lo que nunca se debe hacer, pero ese se dio el caso. Tenía 2 entrenamientos para esa carrera, uno a ese lugar y otro hasta la Angostura. Llegué, les soy honesto, llorando de dolor, de impotencia, más que todo de dolor, de cansancio, porque para mí era mi primer entrenamiento a la Angostura y no sabía ni cómo. Bueno, por suerte, en Tutimayo, no, en Melga, primero estuvimos subiendo, yo estuve en el grupo de los punteros y por 8ª o 9ª vez se partió la bicicleta en 2. Terminó de romperse, ni atrás ni adelante. Se paró el patrullero. Yo le dije, por favor, en Tutimayo está la camioneta del presidente de la asociación y ahí vi una bicicleta. Si pudiera, por favor. Mire, ha tenido que regresar el patrullero desde Belga para llamar, para auxiliar. Ya mi categoría estaba, pues, ¿dónde? Pasó segunda categoría con mi hermano Guido, puntero también en el grupo. Yo seguía esperando, y luego pasó primera categoría con mi hermano José también entre los punteros. Ya llegó la camioneta, me dieron bicicleta y vámonos, ¿no? Fue tanto el entusiasmo y el deseo de poder por lo menos llegar a Colombia, pero tuve la suerte en ir alcanzando uno por uno a todos mis compañeros. Y en la subida yo ya estaba segundo, ya empezó la bajada. Que ya después, posteriormente, les voy a comentar sobre la habilidad que tengo en bajar, pero entonces para mí era una bajada simple, ¿no? Entonces llegamos al plano de Aguirre y ahí lo alcancé, al que estaba puntero. Ese entonces, recuerdo, en 69, estaban construyendo la carretera a Villatonari. Estaba en pleno asfalto. Entonces nos desviaron de Aguirre por la rinconada del cerro hasta Colomi y por una rinconada, todo tierra, ¿no? Entonces rompí la montura de la bicicleta, no sé de quién fue, y logré ganar la competencia, ¿no? Ese fue diríamos, el inicio de mi vida deportiva y el entusiasmo con el que dije, bueno, aquí es mejor que la Academia de Música. Claro. Guido había ganado en su categoría y José también había ganado en su categoría. O sea que los 3 hermanos sobre Gavarro ganamos en nuestras categorías, ¿no? Bueno, fue una felicidad para la familia, un agasajo bueno para nosotros, los ciclistas de Colombia. Y después retornamos a Cochabamba y empezó el campeonato departamental con las mismas categorías, con las mismas bicicletas, con las mismas especificaciones. Y antes se mezclaban pista y ruta, y sí, entonces ese fue el mejor año de la familia Soria Galvarro, en las que cada uno, aparte de ganar como en Colombia, salimos campeones departamentales en nuestras categorías, tercera, segunda y primera. Al año siguiente yo ya pasé a segunda, donde las bicicletas Sport, y Guido, que tenía bicicletas Sport, pasó a correr con mi hermano José. Entonces los dos ya estaban en primera categoría. Ese era el 70. Y el 71 pasé yo a primera categoría, y ya los 3 hermanos teníamos las mismas condiciones físicas y de bicicleta. Obviamente yo salí subcampeón nacional en segunda categoría, y a partir del 71 ya les gané a mis hermanos. Les falté el respeto. ¿No? Entonces salí campeón departamental en primera categoría. Luego mi hermano mayor se fue a España, después a Alemania, y ahí se hizo su vida, su profesión como agrónomo o como arquitecto. Se casó con una alemana
Y ya, ahí empezó su vida. Yo me quedé con Guido en segunda categoría e hicimos bastante historia, 71, 72. El 73 también seguíamos, y el 74 llegó un entrenador italiano, Claudio Costa. Ese entrenador italiano vino con la finalidad de ver equipos de Bolivia, formar, etc. Vio bastante valor humano, ¿no? Nos detectó algunos y nos llevó a un Panamericano de Cali, a Colombia. Y eso ya me gustó, ese fue mi primer viaje, el 74. El 75 fuimos a Perú, etc. Luego fuimos al Brasil a la 9 de julio, después les voy a mostrar algunas fotos, a la 9 de julio, y en fin, así empezamos a hacer viajes por todo lo que es alrededor de Bolivia, ¿no? El 75, el Comité Olímpico y la Federación anunciaron a todas las asociaciones que el campeón nacional del año 75 tendría la oportunidad de representar a nuestro país en las Olimpiadas de Montreal, Canadá. Nunca antes Bolivia había asistido a una Olimpiada. Obviamente todos los equipos, todos los departamentos se prepararon para esta prueba y bueno, gracias a Dios pude ser campeón nacional. Me gané el pasaje a las Olimpiadas y previo a eso, el 74, el 75 y el 76, se organizó una prueba, la prueba más importante para mí en Bolivia y para todos los ciclistas, ha sido una de las pruebas más importantes, la Oruro-La Paz, La Paz-Oruro. El año 1948 habíamos tenido un expresidente, Enrique Gerson. Él había donado una copa grande, rotativa de plata, pero con una condición de que el ciclista que gane 3 años seguidos podía ser premiado con esa copa, o el que gane 5 veces de continuas. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona gana 2 años seguidos, al tercer año no gana, tiene que ganar 5 veces para hacerse poder. Entonces, tuve la oportunidad y el gusto y la honra de ganar los 3 años seguidos para Cochabamba, 74, 75, 76. La copa está en mi poder, desde que antes que yo nazca, tenía 27, 28 años en juego que nadie lo pudo ganar. Entonces tuve la suerte de ganar esa copa. Con eso más, con esa ganada de ser campeón en la Oruro-La Paz, me gané con mayor razón el pasaje a Montreal. ¿Y qué tal fue la competencia en Montreal? Bueno, es como si usted pone a un pollito a una granja y el pollito va a ver todo diferente. Para mí era todo nuevo, mucha tecnología, ciclistas. Antes se clasificaba ciclismo amateur y ciclismo profesional, ¿no? Entonces yo veía pues puro monstruos, puro élite. Pero tuve el orgullo de representar, de llevar la tricolor. Mi mejor puesto fue el número 14 en una prueba de pista. Yo más me caracterizaba por pistero, he sido muy buen rutero, pero más que todo fue la experiencia que uno va a ganar. Allá uno no va a ganar, allá van a ganar los que sí tienen que ganar, ¿no? Los europeos, ¿no? Entonces yo fui a adquirir experiencia en la ruta. Igual me fue mal, y le digo por qué. Previo a esto, fuimos becados a México el 76, el día de mi cumpleaños, el 6 de junio, partimos de La Paz a México casi por 2 años, becados por el Comité Olímpico Mexicano y un convenio entre comités olímpicos. Recuerdo que el convenio es que Bolivia alojó a 4 marchistas de México por la altura,
Y Juan Bautista, me recuerdo el nombre, salió campeón olímpico en la marcha, gracias a sus entrenamientos en La Paz, por la altura, ¿no? Entonces, ellos regresaron a México y de ahí se fueron a las Olimpiadas. Yo ya estuve en México para ir a las Olimpiadas. Lamentablemente llegamos en junio, en todo julio, era época de lluvias en México, lo pueden comprobar la gente que sabe. Y mala organización del Comité Olímpico para mi persona, para tener ya llegando una bicicleta ya lista para ir a competir. Voy a hacer un corte aquí, una reseña, cómo tuve la responsabilidad de poder entrenar y representar a Bolivia. Yo había entrenado. Como estuve estudiando agronomía, yo me fui en el camión de agronomía, se fueron ellos hasta Santa Cruz a hacer unas prácticas, y yo me fui en bicicleta, desde aquí hasta Santa Cruz, por la carretera antigua. El primer día me fui hasta Pojo, son 190 kilómetros, de Pojo a Samaipata son 190, y de Samaipata a Santa Cruz 120, suman los 500 kilómetros. Llegué a La Paz, a Santa Cruz, hicimos nuestras prácticas, nos veníamos en el camión, y en otra oportunidad hice lo mismo, pero a la inversa. Yo me fui con ellos, hicimos la práctica y se vinieron, y yo me vine en bicicleta. Otros itinerarios, de Santa Cruz hasta Mairana, de Mairana a Pojo, 120, y de Pojo aquí, 190, somos 150. Tuve ese deseo, ese entrego. Y por una tercera vez me rompí el alma yendo ida y vuelta. ¡Wow! 500 kilómetros. O sea, digo, 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Hice, primera etapa son 190. Tuve la suerte de que me conocía el ingeniero Rojas, ingeniero del servicio de caminos. Él me alojaba, me daba buena comida y todo. Él llegaba a las 2, 3 de la tarde, dormía bien alimentado, duchadito. Al día siguiente hasta Samaipata, un hotel, y de Samaipata a Santa Cruz, mediodía. O sea, son 2 días y medio que tardaba en llegar. Obviamente no todo el día, ¿no? Claro. Y de regreso lo mismo. Entonces, les digo esto ahora volviendo a lo de México, que tuve tanta mala suerte de que era época de lluvias. El entrenador que nos tenían que designar para pista estaba con el equipo juvenil compitiendo en Italia. El entrenador de ruta que nos asignaron estaba en la Transpeninsular con los ciclistas mexicanos. O sea que nosotros quedamos a ser prácticamente unos turistas, porque no teníamos. Un señor Telles, me acuerdo, nos llevaba a hacer educación física, unas bicicletas viejas, llovía todo el día. Mi rendimiento, ya usted se imagina desde el día del viaje, esto tiene que ser diario, la bicicleta tiene que ser diaria, 80, 100, 120 kilómetros diarios. Pero yo ya tenía una semana sin tocar bicicleta, desde el día que viajamos. Mi rendimiento fue bajando. Claro. Llegaron los entrenadores, nos asignaron, hicieron lo que pudieron, y ya pues mi entrenamiento estaba ya cero casi. ¿Para qué tanto sacrificio de 2000 kilómetros para nada? Claro. Al final de cuentas, llega el día del viaje, mala coordinación del Comité Olímpico Mexicano y Boliviano, me traen una bicicleta nueva, completamente nueva, desde la fábrica, empaquetada en su cajón. Aquí está la bicicleta. Era el día del viaje. Ni la vi, no logré ni ver a la bicicleta. Por un agujerito viera una bicicleta anaranjada. Es lo único que pude ver. Me fui con el equipo de básquet a Montreal. Llego a Montreal, presento a la chica, no sabía inglés, ahora sí hablo. Le dije, está mi ticket. Va. O sea, no había mi bicicleta. Fuimos en Iberia. Líneas Iberia. Tan mala suerte es de que tenía, y ya la empecé con mala suerte. Mi bicicleta se había ido hasta España, hasta Madrid. No habían tenido cuidado de bajarla en Montreal. Así se pusieron a movilizar,
hicieron aparecer la bicicleta al día siguiente. Llegué, empecé a armar día antes a la carrera, casi en la noche, la armé bien, directo a la competencia. ¿Dónde se ha visto una bicicleta recién armadita que te funciona al 100%? No. Nunca. Esa bicicleta tiene que ser, en primer lugar, a medida, bien entrenada, bien acostumbrada a la bicicleta, a la posición, ajustes por aquí, ajustes por allá. No, fue un señor de aquí de Bolivia, como representante, como delegado, como entrenador, que fue más que como turista que otra cosa, llevándome la bicicleta de pista, que yo tenía aquí una Alan de aluminio. Entonces me fui directo a la competencia. Era un circuito eran 180 o 190 kilómetros la competencia, unas subidas, bajadas, era un circuito dentro de la ciudad. Yo me defendía en el grupo, pese a que ya estuve destrozado moralmente, físicamente, me defendía, me iba defendiendo, pero iba quedándome ya. El grupo se fue, eran profesionales todos. Habían ciclistas latinos que ya estaban tirados ahí en un parquecito. Había un venezolano, uno de Nicaragua y uno de Honduras, recuerdo. Boliviano, ven nomás ya. Y yo seguía, estaban echados en el pasto. Y según los reglamentos de la UCI y del campeonato de la Olimpiada, es de que el ciclista alcanzado con una vuelta automáticamente eliminado. A mí me dieron alcance en la vuelta número 10, 11, no recuerdo. Eran 16 vueltas, ¿no? O sea que si hubiera aguantado un poquito más, por lo menos. Pero lamentablemente fui alcanzado. ¿Y qué pasó? No solamente fue eso de que físicamente y moralmente no podía, sino que los radios de la bicicleta empezaron a aflojarse, no estaban bien trenzadas, no estaban bien templadas y bien ajustadas. Mi bicicleta era así. Era como un charango, todos los radios flojos. O sea, la bicicleta no giraba bien, redonda, iba medio así. ¿No? O sea que ya era para botarle esa bicicleta, ¿no? De rabia. Luego me llevaron al velódromo, ahí lo volví a ver al señor Claudio Costa, al que nos llevó al Panamericano. Y él me asesoró un poco, pero no fue lo suficiente. Previo a eso, fuimos a otro Panamericano, el 75, a los Panamericanos de México. Yo ya por primera vez había conocido México, el 75, y fuimos un equipo de aquí de Bolivia y participamos en el equipo. No nos fue tan mal, en la por equipos clasificamos mejor que Estados Unidos. Y Estados Unidos, bueno, ese entonces Estados Unidos estaba, como quien dice, empezando a hacer historia en el ciclismo, no era una potencia. Potencias son Francia, Alemania, Italia, España, pero Estados Unidos estaba empezando, pero les ganamos en la por equipos. Y bueno, esa fue una de mis dos experiencias. Entonces, ¿con qué finalidad nosotros fuimos a México? Con la finalidad de los bolivarianos del 77. Esa era la beca, el motivo por el que nos llevaron a México. Obviamente que yo aproveché para ir a Montreal. De retorno de México, nos fuimos a un mundial en San Cristóbal, Venezuela. Ahí tuve la oportunidad de conocerlos en vivo y en directo, y tengo una gorrita firmada por el hombre más grande de la historia del ciclismo, que es Eddy Merckx, el belga. Ha sido un monstruo, ha sido lo mejor del ciclismo, como Mohamed Ali en el box, así historia. Él ha ganado 7 veces el Tour de France, lo que casi nadie ha ganado. Tuve la oportunidad de entrenar con él, al final del entrenamiento me lo firmó su gorrito, lo tengo guardado. Y ahí sí se hicieron 2 competencias por separado. Ruta profesionales y ruta amateur. Ellos eran profesionales y nosotros éramos otros de todo el país del mundo, pero amateur. La diferencia es que ellos viven y entrenan para eso. Entonces,
Tuve la oportunidad de conocer a muchos ciclistas profesionales que yo los leía y los veía en revistas, porque esa era nuestra única guía. Claro. No teníamos ni un entrenador, nadie nos decía cómo debíamos entrenar, solamente nos regíamos en revistas, algunos comentarios, etc. Entonces, igual, corrimos ruta y pista. En pista, lamentablemente me tocó con el campeón mundial de velocidad. Yeah. El que fue y llegó a ser campeón mundial, me tocó las eliminatorias. Claro. Como un pollito, ¿no? Sí, pues. Pero tuve el orgullo de ser eliminado por un campeón olímpico. Eso es lo mejor que pude tener, ¿no? De experiencia. Y luego así corrimos y nos vinimos a Cochabamba, a La Paz, directo, nos concentramos, nos fue bien. Para los bolivarianos del 77, yo fui el primer ciclista en dar una medalla a Bolivia, porque los bolivarianos empezaron con ciclismo, y en ciclismo empezó con kilómetro, y kilómetro era mi especialidad, ¿no? Entonces fui el primer ciclista, el primer boliviano en obtener una medalla para Bolivia, ¿no? La de oro. De bronce. Ah, de bronce. No, pues, colombianos y venezolanos son otra historia, ¿no? Pero nos fue bien. Ganamos también oro por equipos, en individual, persecución. Después, al año siguiente, el 78, yo gané medalla de plata en Odesur, ¿no? Y así fue mi historia, más o menos, mi estimado. Bueno, ¿no? Ahora, ¿la competencia en carretera o la de pista es mejor? Ambas tienen sus anécdotas y la diferencia. Yo orgullosamente puedo atreverme a decir que soy el ciclista más completo de todos los ciclistas bolivianos. O sea, ¿qué quiere decir ser ciclista completo? Ciclista completo no quiere decir solamente participar toditas las pruebas y ser uno más del montón. Ser ciclista completo quiere decir campeón nacional en una especialidad de pista. Son 7 especialidades de pista. En las 7 especialidades yo he salido campeón departamental y nacional. Pista. En ruta he salido campeón nacional, he salido campeón nacional por equipos y he corrido descenso desde el Parque Tunari hasta abajo, subcampeón nacional, y ascenso también. Bueno, no he salido campeón nacional, pero he estado entre los primeros. Entonces, ningún ciclista boliviano, ningún ciclista ha logrado medallas de campeón nacional en todas las especialidades. Han competido, pero no han sobresalido. Han habido grandes campeones, los de La Paz, los hermanos Martínez, que han sido campeones, han ido a un mundial, han tenido un récord en un mundial sobre el kilómetro. ¿Pero con qué bicicletas? Con las últimas de élite, fibra de carbón, cascos aerodinámicos, con discos con tapa, ¿no? Tapa cubierta. Y nosotros por entonces corríamos con bicicletas de fierro, nada de aluminio, todo fierro. El récord que hice, el tiempo que hice en los bolivarianos me duró 25 años. No pudieron batir mi récord durante 25 años. Recién los hermanos Martínez en La Paz han batido mi récord después de 20 y tantos años, ¿no? O sea que ha durado mucho tiempo, muchos años. Sí. Muchos años. Entonces, he sido el único ciclista que me he colgado las 7 medallas de oro. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el mismo día, no, el mismo campeonato de pista. Mis hijos han seguido mis pasos. Actualmente mi hijo mayor, Pedro, está compitiendo, ha sido campeón nacional también en su categoría. Lamentablemente él empezó también a los 11, 12 años, pero tuvo un lapso de unos 8, casi 10 años que dejó el ciclismo por una religión, que no voy a nombrar la religión,
y no podía participar, no tenía tiempo, se dedicó mucho a su religión y ahora ya nuevamente ha vuelto a esto, pero ya no en élite, ya está corriendo en Masters, pero está ganando, tiene récords a nivel nacional en pista. Mañana voy a ir a ayudarlo a competir, tiene que viajar a La Paz, tiene que ir a batir un récord nacional. Él tiene 36 años. Mi hijo que está en Estados Unidos, que está viviendo allá, también ha competido pista, no ha salido campeón nacional, pero ha sido buen ciclista y ha competido un par de años. Mi hija menor ha sido ciclista también, muy buena ciclista, no ha tenido la oportunidad por el estudio de la EMI, un estudio muy fuerte, pero ha corrido, ha estado presente. La única que no ha podido correr es mi hija mayor, mi primer matrimonio, que ella es bióloga y vive en Santa Cruz con su mamá. Pero mis 4 hijos se llevan re bien. ¿Y cómo ha sido posible contagiar esa pasión por el ciclismo a los hijos? Bueno, el contagio y la genética pues ha venido desde el hermano mayor. Genéticamente nosotros los Soria Grabados habíamos sido bastante veloces, más que de aguante de ruta. Nos hemos caracterizado de ser los más veloces a nivel nacional. Ciclista que llegaba con nosotros a la meta, ya ni ganas de hacer nada, porque sabíamos que cualquiera de los hermanos Soria íbamos a ganar la prueba en el embalaje final, ¿no? En ruta yo me he caracterizado, tengo una ruta, una prueba, la más grande en kilometraje en Bolivia. 254 kilómetros en un día. Wow. Eso es la doble Epizana. La doble Epizana es la tranca, camino antiguo a Santa Cruz, que está de aquí a 127 kilómetros. Ese le he corrido 2 veces, una internacional y una nacional. La nacional he ganado y la internacional he salido segundo. Me ganó un argentino, ¿no? Entonces, para mí esa y la doble Oruro La Paz son las pruebas más grandes que he podido competir en Bolivia. He corrido en la Argentina, la Vuelta a Mendoza, 1000 kilómetros por etapas. Otra prueba que he corrido de 800 kilómetros ha sido Monterrey, México, ganando yo la última etapa en México, internacional. Tengo fotografías que después les voy a pasar, en la que he ganado la última etapa. La última etapa es exactamente igual como la del Tour de France, en circuito. El Tour de France se corren los 21 días de competencia y el último es 10 circuito. Lo mismo fue en México. Llegamos desde Monterrey en varios días, toda una semana de competencias y la última prueba en circuito y la gané. ¿No? O sea, mi característica, el embalaje, la velocidad. Es muy rara vez que un ciclista boliviano, no recuerdo, que me haya ganado en embalajes. Alguna que otra vez. Puedo nombrar 2 personas, pero ha sido, como le digo, 1 o 2 veces nada más. Después nunca más me ha podido ganar en embalaje. Jamás, nadie. Internacionalmente sí. En México he ganado varias pruebas, hemos ganado varias pruebas, tenemos muchos trofeos, mucha experiencia, hemos viajado bastante. Estuvimos alojados en el Comité Olímpico Mexicano, donde teníamos entrenadores, teníamos dietista, teníamos comedor, masajista, la villa varonil, la villa femenil, teníamos la cancha de básquet, de voleibol, esgrima, natación, fútbol, un velódromo, o sea, era un complejo de concentración de todas las especialidades deportistas. ¿Y qué es ese comité olímpico? Alberga a todos los deportistas del área del Caribe. Iban de México, de Cuba, de Honduras, Nicaragua, El Salvador, etc. ¿Por qué? Porque México es el país más alto en toda esa área, sin tomar en cuenta Sudamérica. No estoy hablando de Centroamérica solamente. Entonces México está a la altura de Cochabamba
Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo que hicieron los marchistas en ir a La Paz y hacer su entrenamientos en altura. Eso mismo hacen los países del Caribe, van, se concentran, obviamente es un intercambio económico, ¿no? Me imagino entre comités olímpicos, se concentran, entrenan en México y de ahí se van a sus competencias que tienen, ¿no? Sus competencias comprometidas. El entrenamiento del ciclista es a la intemperie. No es como el deporte del básquet, voleibol, que están bajo el techo. Todo. Aquí hay que pelear con los perros, hay que pelear con los autos, hay que pelear con la gente, hay que pelear con la lluvia, con el sol, con el viento, con los riesgos. Y algo que quiero comentar de un gran accidente que tuve. El año 82 se hicieron unas pruebas selectivas para ir a los bolivarianos de Venezuela, ¿no? Entonces ahí estuve ese año, y esos bolivarianos para mí hubieran significado los más grandes de toda mi vida. ¿Por qué le digo? Porque ese fue el año en que me encontré físicamente preparado como nunca me había estado preparado. O sea, cada uno siente su cuerpo, sabe lo que es su cuerpo, sabe cómo rinde. Y le digo que ese año hubiera logrado yo mucho, alguna medalla en Venezuela, en los bolivarianos. Carlos Arévalo, me invitó a una entrevista similar a esta, al Canal 11, que era el único canal televisivo, y me invitó a Los Tiempos. Sacaron fotografías de cuerpo entero, salió al día siguiente en todita la página mi fotografía. ¿Por qué? Porque ese día domingo habíamos corrido hasta Pongo, donde aquí eran como 180, 190 kilómetros de prueba selectiva, y la última, para luego ya viajar a Venezuela. Estuvimos a 2 semanas de Venezuela y a 1 semana de viajar al Perú, y del Perú una competencia que teníamos que pasar. Ese día estuve cansado en mi casa y me llama Carlos Arévalo, me dice: Marquito, por favor, quiero hacerte una entrevista. ¿Cómo la digo? Le dije: estoy cansado, y por favor, que aquí, que allá, que mañana necesitamos hacer una nota. Bueno, salí en una motito de mi cuñado, una chiquitita, una hondita, porque tenía una grande como la que tengo fuera. Y me fui a la entrevista como esta, me entrevistaron, fotografías en los tiempos, todo, bien. Estuve regresando a mi casa, yo vivía frente al estadio, donde vivo ahora. En la subida de la rotonda de la Plaza de las Banderas, antes había un pasajito que se daba la vuelta de la Plaza de las Banderas y se iba a la Ramón Rivero, ahora lo han cerrado. Este ciudadano ebrio venía del lado de Calacala para ir a la Ramón Rivero, pero como estaba ebrio no dio la vuelta a la rotonda y se fue contrarruta a la Ramón Rivero. Me impactó, me destrozó la pierna en 2 partes, tenía doble fractura. Todo mi hueso de aquí estaba separado, tenía una herida de aquí a aquí, toda mi pierna ya estaba lista para ser amputada nomás ya, ¿no? Estaba desangrándome, tenía un tajito aquí que me llenó toda la cara de sangre. Tenía un sobrino que estaba ahí que vio y no se dio cuenta que era yo. Ese entonces no era como ahora que puedes llamar a la ambulancia y venir ratito, nada, todos mirones. Y una señora llorando salió, ahí desperté porque la señora lloraba, que había dicho que la señora había visto del accidente de un micro, y bajó y agarró un taxi y me llevaron al hospital. Ese fue el gran cambio que tuve en mi vida deportiva, y la más trágica. He tenido cientos de caídas en la bicicleta, he cambiado a la piel completa de caídas, ¿no? Pero ese ha sido lo máximo. Qué lamentable. He tenido 2 paros cardíacos durante la operación, me han operado durante 8 horas. Estaba el doctor Zabalaga y el doctor Edmundo Zabalaga y no me acuerdo el otro.
los dos mejores médicos traumatólogos, ¿no? Y me operaron y se me paralizó el corazón, me pusieron transfusión de sangre, lograron salvarme. Ellos comentan, ¿no?, de que si eso le hubiera pasado a una persona común, lo que aparte de que estuve cansado ese día, lo que me favoreció fue mi estado físico. De estar en buen estado, ¿no?, competencia, ¿no?, fuerte, bien alimentado, todo, ¿no? Entonces, eso me favoreció y pues ahí tenía la pierna destrozada, toda vendada. Al día siguiente, casualmente, vi el periódico, vi mi fotografía en todita la página, ¿no? Señor Marcos Soria Galvarro, a 2 semanas de campeón de las pruebas selectivas, para ir a los bolivarianos, etcétera, a una semana de ir al Perú. Lamentable. Y yo con lágrimas leí todita esa página, ¿no? Que dirían así. También me enteré por los Juegos Bolivarianos, yo era el número 1 del equipo. Tuvieron que reemplazarme con el que sigue, pero no hicieron nada. Yo estoy seguro 100% que hubiera hecho algo, porque yo me sentí seguro y me sentí bien, muy bien preparado. Esa es la verdad. Bueno, Marco, ha sido grato conversar, rememorar tanta historia que hay de por medio. Agradecerle por haber aceptado esta entrevista. Para mí, creo que esta ha sido la entrevista, la mejor entrevista que he tenido, honestamente, y tan larga. Y gracias nuevamente por la invitación, a todo el público por su atención. No me queda más que agradecer, desearle suerte y bendiciones para todos. Muchas gracias. ¿Ya? Ha sido grato conversar con Marcos Soria Galvarro, quien ha dedicado toda una vida al ciclismo. Nos ha comentado que empezó de adolescente siendo utilero de sus hermanos, de José y Guido, que también han sido competitivos en el ámbito del ciclismo boliviano. Hemos tenido el agrado de escuchar distintas facetas de su vida, pero él destaca sobre todo su participación en Montreal, con las dificultades que ha tenido, pero que lo recuerda, lo tiene en la mente. Y luego otras competencias en las que ha destacado y ha obtenido medallas de oro. Seguro que en su casa hay una cantidad de trofeos de toda esta actividad del ciclismo dedicada a lo largo del tiempo, pero además representando a Cochabamba, siendo él potosino, siendo del norte de Potosí. Pero lo agradece el haber estado viviendo en Cochabamba y compitiendo, representando a este departamento. Bueno, ha sido grato escuchar esta semblanza de vida. Amigos, será hasta otro programa. Hasta pronto.